tardes, ¿cómo están? ¿Muy bien? Sí, pues. Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda sesión del curso de coaching. Nosotros hemos denominado coaching para el desarrollo del potencial humano, en este caso, aproximando, aplicando a la gestión de personas. Entonces, para llevar el hilo y la continuidad de la secuencia, vamos a comentar un poco lo que hicimos la semana anterior, pero va a ser de forma muy breve. De hecho, han recibido la información de la primera parte, los correos, y seguramente también lo habrán leído. Y de paso creo que se les pidió también la ficha de trabajo. Los que tienen me lo pueden entregar, porque de ahí hay una parte que consiste en cómo ustedes pueden consultar mediante preguntas. Entonces pueden entregarme sus fichas de trabajo. Bien. Nosotros en el coaching, ahora visto, nos basamos en términos y definiciones esenciales en cuanto al coaching. Definimos qué es coaching, qué es coach, qué es coachee, qué es proceso, qué es objetivo, qué es acompañamiento, entre otros. En este caso, el coaching es un proceso de acompañamiento, puede ser individual, mediante un coach, en donde asiste, interviene a un cliente o denominado coachee en el proceso que esta persona pueda lograr sus objetivos. Ese es el concepto de coach. Es una interacción, coach y coachee. ¿Quién es el coach? Es una persona capacitada, muchas veces acreditada, incluso profesional, que puede hacer ese tipo de servicios. Coaching. El coachee es la persona, el cliente o tutelada, en donde recibe o realiza el proceso de coaching en acompañamiento de un coach. Es la persona dueña de su objetivo. Ese es el coaching, dueña de su objetivo. Entonces, generalmente el coachee es el que realiza el plan de acción para que logre sus objetivos. El coaching. Ahora, ustedes pueden revisar diferente bibliografía y van a encontrar tal vez distintos términos. Por ejemplo, el coaching de John Whitmore, por ejemplo, él menciona en vez de coachee, él denomina como pupilo. Como pupilo. Entonces se refiere al coachee o al cliente como pupilo. Ahora, en textos de autores mexicanos denominan como coachado o coacheado. Igualmente se refiere al coachee, al cliente. Entonces solamente son denominaciones. Son solamente denominaciones. Ahora, en el caso de autores argentinos, hay una mezcla, algunos denominan como coachee, otros como coachado y así. Entonces, eso no es el problema, solamente le están poniendo un término diferente, pero se refiere a la persona. Ahora, ¿quién es el coach? El coach es la persona capacitada que tiene competencias, acreditación, incluso profesional, que brinda esos servicios. Pero el coach también tiene su mapa de intervención. Ellos no pueden aconsejar, no pueden asesorar, no pueden hacer otra función que no sea el coach. El coach. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. ¿Quién es el coach? En este caso, el coach. Entonces, al decir coach, tenemos una tipología de coaches. Por ejemplo, el coach de vida. Es la persona que se ha especializado en esta disciplina, que va a acompañar a las personas en un proceso de objetivo personal. Pues es coach de vida, objetivo personal. ¿Y quiénes realizan generalmente ese trabajo? Suelen realizar más los psicólogos, porque son los que se han capacitado o tienen toda esa formación, cómo ayudar a acompañar a una persona en su desarrollo. Ahora, hay otra tipología que se denomina como coach ejecutivo.
El coach ejecutivo, en ese caso, es una persona que tiene formación en coaching y a la vez es especializado en coaching para directivos, ejecutivos, y puede intervenir, en ese caso, a personas directivas, jefes, gerentes, igualmente en un proceso de coaching individualizado. En este caso, la diferencia es de que el coach ejecutivo debe tener cierto perfil. El perfil, uno es la competencia que ellos deben tener. Primero, aparte de tener formación en coaching general, también debe ser especializado en coaching ejecutivo. En este caso, el coaching ejecutivo, yo diría es algo más riguroso porque se basa en el desempeño de las personas claves de la organización. En este caso, en el proceso de coaching ejecutivo ya intervienen más actores. En el caso del coaching de vida puede ser el coach y el cliente, dos, y es la persona que paga por sus propios peculios, o sea, sus sesiones de coaching. Ahora, en el coaching ejecutivo hay más escenarios. El coaching puede ser el ejecutivo y el cliente, la empresa, y el coach. O sea, son tres actores. O sea, hay una parte interesada más interesante. O sea, hay una parte interesada en donde, por ejemplo, está la empresa, está el ejecutivo, y alrededor del ejecutivo él va a tener pares, o sea, es decir, otros jefes, gerentes de otras áreas, va a tener sus subordinados, incluso sus superiores. Entonces, mayor expectativa tiene el coach ejecutivo, porque se basa en qué? En desarrollar las competencias, en ese caso, de un directivo, de un ejecutivo, de un jefe, de un supervisor, pero alguien que sea persona clave en la organización. Eso sería la diferencia del coach de vida y el coach ejecutivo. En ese caso, aquí hay más requisitos. Para realizar o hacer procesos de coaching ejecutivo, el coach al menos tiene que tener conocimiento básico, incluso intermedio, que mejor sería avanzado, lo que es de negocios, organizaciones, empresas. Lo que en todo caso no podría el coach ayudarle al ejecutivo, porque el ejecutivo es alguien que conoce el negocio, sabe de recursos humanos, sabe de marketing, sabe de finanzas. En sí es una persona que conoce muy bien su trabajo. Y entonces, para empatizar el coach, tiene que tener esa competencia. Entonces, para realizar coaching ejecutivo, ¿quiénes estarían llamados a aquellas carreras de gestión? Llámese administración, economía, ingeniería industrial, relaciones industriales, entre otros. Marketing, quizás finanzas, pero algo que tenga que ver, o al menos que hayan profundizado su especialización en un área, en este caso, en un área. Entonces, y los psicólogos organizacionales, importantes, psicólogos organizacionales. Entonces, el coaching ejecutivo es una disciplina bastante interesante, rigurosa, y que se va a basarse en los resultados. En este caso, la empresa es una de las partes interesadas que puede ser cuestionada. Por ejemplo, hemos tenido casos en donde cuando el mejor vendedor asumía la jefatura o la gerencia de ventas, el mejor vendedor. Entonces, miren, el vendedor operativamente ha sido uno de los mejores, uno de los estrellas. Pero en el puesto directivo es otra la función, porque tiene que liderar equipos. Es una función más directiva. Y muchas veces, el buen vendedor no garantiza que pueda ser un buen ejecutivo, porque las funciones son distintas. Es otra observación y requiere de otras habilidades, porque la parte operativa, bueno, está bien. Sin embargo, las competencias del administrador o del directivo
son distintas, más es el tema conceptual, toma de decisiones, temas de entendimiento de la estrategia global de la organización, aunque esté en el área de cualquiera, pero tiene que entender la estrategia, tiene que alinear su estrategia de su área con la estrategia general. En cambio, el vendedor no casi siempre va a estar en esa situación. ¿Usted qué dice? No casi siempre. Entonces, eso sería una diferencia de coaching. Hay también coach o coaching de equipos, o el team coach, o el team coaching. Esa es otra disciplina aún más compleja del coaching ejecutivo, en ese caso. Pero en este módulo no vamos a entrar tanto en ese tema, que también es interesante. Pero les puedo comentar cuál sería la diferencia, en ese caso, del coach de equipos, o del team coach. Es otro coach, en ese caso, ha tenido que pasar las pruebas anteriores de ser coach general, coach ejecutivo y coach de equipos. Porque en ese caso, al decir coach de equipos, este coach maneja equipos de directivos. O sea, no maneja equipos de personas operativas, o sea, equipos directivos. En donde el coach tiene reto, es incluso cuando la empresa es internacional, no necesariamente el equipo va a estar en un territorio, puede estar en diferentes países. Y esa alineación es bastante interesante. Entonces, si decimos el coach de vida, el coach ejecutivo y el team coaching, entonces decimos que varían las intervenciones. Si en el coach de vida, en este caso el coach que intervenga a personas, ayude a las personas en sus propios objetivos y que estos paguen, obviamente oscila un monto importante por sesión, y eso se ve mediante un contrato de coaching. En este caso, una sesión de coaching de vida mínimo podríamos decir de unos 150 a la hora, porque es personalizado. En el coaching ejecutivo es un poco diferente, ya la empresa te paga, quizás es un poco más. En el coaching de equipos incluso el reto es mayor y la paga también es mayor. Pero todo eso se basa en resultados, no es porque a mí se me ocurra cobrar esa cantidad y bueno, que me paguen, no, sino el coach está empeñado en asegurar que el cliente logre sus objetivos, sea el cliente por el coach de vida o sea el ejecutivo. En ese caso, cuando es una empresa, la empresa es el que paga, no el directivo, es el que paga. Entonces, la situación es cuestionante cuando, ¿qué pasa cuando el directivo no viene logrando los objetivos y cuando la empresa está pagando por estos servicios? Entonces, en ese aspecto hay un espacio, hay un lapso en donde debe demostrar el ejecutivo lograr cosas, o sea, mejorar sus competencias y como tal mejorar el desempeño de la organización o de la empresa, ¿no? Entonces, y cuando no ocurre eso, son dos cosas: o despiden a la persona, porque es una opción antes, muchas veces antes del despido, pero el coaching no es para despedir personas, pero muchas veces es una opción desarrollar antes de tomar una decisión, ¿no? Entonces, en ese aspecto es que el trabajo es muy riguroso. Bueno, eso como un tema de generalidad, pero a ustedes, ¿qué les interesa? Es cómo manejar personas en el área en donde ustedes se encuentren, valiéndose de las herramientas de coaching. Entonces, yo les hablaba desde un punto de vista del coach puro, del coach especializado, pero en este caso, con el motivo del diplomado, nosotros nos vamos a valer de las diferentes herramientas para su aplicación, para su aplicación, en ese caso. Si la señorita es gerente de ventas de una empresa X, entonces seguramente estos conceptos le pueden ayudar de alguna forma. O sea, puede tomar esas herramientas para mejorar o para potenciar su liderazgo. Entonces, y al citar herramientas, la principal herramienta del coach es la escucha activa. Es una escucha enfocada
en donde cuando tiene la oportunidad de conversar con un directivo, es una conversación de uno a uno. Porque cuando alguien me conversa, uno está distrayéndome, quizás mirando mi móvil, no sé, pero puede estar puesta de repente mi mirada en su cara, pero no necesariamente puede estar con toda la atención. Eso, y la escucha activa, y para la escucha activa nadie nos ha capacitado. Y ahora que hay tantos distractores, peor todavía. Esa es una de las herramientas. Otra herramienta es las preguntas poderosas o las preguntas potentes. Es otra de las herramientas del coaching. Las preguntas. Eso ya lo vamos a ver en las siguientes sesiones del módulo. Que es el coaching, hemos dicho, los aspectos generales, el método Grow. Este es el método más popular en las intervenciones de coaching, sea para coaching de vida, sea para coaching ejecutivo. El método Grow. Este es un acrónimo en inglés. En este caso, quien estableció es Alexander Graham, pero quien popularizó es John Whitmore. John Whitmore. Y casi todas las sesiones de coaching van a tener en cuenta este método, que tiene unas fases, un método de comienzo. Es un proceso. Entonces, al decir grow, se refiere al objetivo. O sea, debes definir, el coachee debe definir su objetivo. O el coach debe ayudar a aclarar ese objetivo que quiere lograr, en este caso el cliente. La R es de realidad. O sea, todo se parte de un diagnóstico, se parte de una situación en donde vive la persona. En este caso puede ser el cliente o el ejecutivo. Teniendo el diagnóstico podemos intervenir la realidad, las opciones. Vamos a encontrar en las diferentes situaciones siempre hay un plan B, pero muchas veces las personas nos encasillamos a veces en una sola opción, en una cosa, no es esto, pero cuando al costado puede haber otras opciones. Y el coach en este caso le va a plantear o buscar diferentes opciones. Will es del plan de acción. Entonces, es un proceso. El objetivo, la realidad, las opciones y el plan de acción. Entonces, lo que asegura los resultados es el plan de acción. No hay más. Si llegas hasta el objetivo, la realidad y las opciones y no haces nada, no pasa nada. No pasa nada. Entonces ahí estaremos entrando en un tema de reflexión. O sea, la acción debe ir de la mano con la reflexión. En cambio, solo la meditación, la reflexión, que uno pueda decir, pues, bueno, voy a cambiar, de ahí para adelante, no sé, voy a comunicarme con un equipo, de ahí para adelante voy a levantarme temprano porque quiero hacer ejercicio físico, de ahí para adelante voy a levantarme a las 4 de la mañana y voy a leer hasta 1 hora. Bien, todo queda en teoría. Si no pasas a la acción, no lo haces lo que tú estás haciendo, no pasa nada. Entonces, en el coaching hablamos de resultados. Eso como método. Y ahora se les ha traído, creo, creo que se les envió la otra semana. ¿Quiénes vinieron la otra semana? Entonces ustedes tienen la hojita, ¿no? Sobre el objetivo, sobre el método Grow, el proceso Grow. Ya. Entonces, ahí tengo algunas que me quedaron y se me voy a entregar a los que no vinieron. Bien. Las disciplinas del desarrollo, pero que no es coaching. Aquí es donde muchas personas confunden, incluso se autodenominan como coaches, ¿no? Por ejemplo, una disciplina del desarrollo es la terapia, quienes desarrollan o ejecutan esta técnica son los psicólogos. La terapia también es una intervención personalizada.
En ese caso, la terapia se enfoca o toma en cuenta a la persona como paciente y el coaching como cliente. Diferencias. La indagación del terapista va a ser en cuanto a su pasado. Cuéntame tu niñez, cuéntame cómo fue la relación con tu padre, con tu madre, cómo eras en el colegio, cómo fue tu profesor. Todo para tener un diagnóstico, en ese caso, y determinar de repente diferentes, no sé, pues quizás hasta patologías, inseguridades, temas así. Entonces, el psicólogo se basa de esa intervención para tener un diagnóstico. La diferencia, las preguntas son enfocadas hacia el pasado, todo es pasado, cuéntame cómo fue y todo eso. Ahora, el coaching, la orientación es del presente al futuro, del presente al futuro. Ahora, hay otra disciplina que también es parecida al coaching, que es la mentoría. La mentoría es otra disciplina del desarrollo, también basada en la intervención individual, acompañamiento, pero la diferencia es que el mentor es alguien que tiene experiencia. En ese caso, es una experiencia que haya tenido mucho tiempo trabajando y se le denomina alguien que puede ser incluso mayor. Entonces acompaña a un pupilo, al menti, que dicen, así como el coaching, al menti, para que el mentor le asesore, le acompañe, le dé consejos y le potencie. Generalmente ese proceso se da cuando alguien va a retirarse de la empresa y le capacitan al sucesor, en ese caso. Yo he visto una intervención de mentoring, por ejemplo, de una empresa, en este caso que es Cromotex. El dueño, se valió de la asesoría justamente para dejar a una persona clave a su cargo. Y entonces fue todo un proceso interesante. Ese es un proceso de coach. Ahora, ahora he visto la película de la Odisea. ¿Quiénes han visto la película de la Odisea? O hayan leído esa obra. Ese es un ejemplo de mentoring. Otra, la consultoría. También es una disciplina del desarrollo. En ese caso, el consultor es alguien que conoce un proceso o es el que puede dar consejos para que la persona actúe, tome decisiones, ¿no? Es el bien de la organización. Pero es un experto que le va a decir cómo debes hacer. Ahora, el coach no necesariamente va a ser experto en la situación del cliente, no necesariamente, pero sí es experto en el proceso de coach. Otra disciplina, el entrenamiento. Incluso cuando tú puedes poner en internet coaching, te va a salir como entrenamiento su traducción, pero no es entrenamiento. El entrenador es alguien que capacita porque también es un experto. En ese caso, la traducción no es acorde con el coach. Los componentes del coaching ya hemos dicho, ¿no? Lo que es el coach y el coachee. Los tipos de coaching también hemos comentado sobre lo que es el coaching ejecutivo, el coaching de vida. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de este? Profesor, en la anterior clase usted dio a conocer diversas técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando trabajamos así en función de equipos, o sea, dentro de un campo organizacional, ¿cuál de esas técnicas usted sugiere? Las técnicas pueden ser muchas. Claro, porque dio a conocer muchas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, fue el método Grow. Claro, es un método. Uno es la escucha activa, otro es las preguntas poderosas, la retroalimentación o el feedback, es otra herramienta.
los objetivos son herramientas. Profesor, ¿y lo que es la retroalimentación sería en función, por ejemplo, del análisis de desempeño? Claro que sí, por ejemplo, cuando hay una evaluación del desempeño, es una, por ejemplo, eso es dado por recursos humanos, Entonces, es una evaluación formal, en donde puede ser de forma trimestral o anual. En el coaching no necesitas realizar tus intervenciones anualmente o semestralmente, o sea, es algo más continuo, es como una relación informal en donde el coach toma como puntos de contacto, en donde además es un conocedor de las competencias y en base a esas evidencias, por ejemplo, de que algo le falta a la persona, entonces puede intervenir, puede ayudar y tú es conversando. Por ejemplo, la retroalimentación puede ser correctiva y puede haber retroalimentación de impulso. El impulso es alguien que reconoce que dice, qué bien que lo estás haciendo, me parece muy bien y te felicito. Sigue así. Pero en eso hay que ser sincero realmente. Ahora, el feedback correctivo es algo que cuando la persona no está desempeñando bien y hace notar que es incompetente en ciertas cosas, entonces, en ese aspecto, vale que el coach le dé un feedback sincero, un feedback correctivo. Si algo tiene que mejorar, que le diga en esa situación y que sea muy específico. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando Juan Pérez va al trabajo apresurado y tarde? Y esto puede ser constante. ¿Cuál sería el feedback que le puede dar su jefe? Que vaya más temprano, así sí se evita estar deprisa. Claro, entonces, la retroalimentación, el jefe que tenga conocimiento de coaching, ¿sabe qué va a hacer? Va a buscar una conversación en privado, primeramente. Porque si le dice, ¿qué pasó? Eres un tardón. Toda la vez vienes así. ¿Ustedes creen que con eso le está ayudando a que mejore esa persona? Sí. Creo que hay algunos casos en los que decir así delante de todos como que no es que lo motive, sino como que lo intimida y siente vergüenza la persona de que, digamos, su propio jefe le diga, está llegando tarde delante de sus compañeros. Por una parte se siente mal, sí, pero de esa llamada de atención aprende a ser más puntual, porque todos sus compañeros, aparte del jefe, saben que llega tarde. Para no quedar mal con su jefe y con sus compañeros, llega más temprano, podría ser, pero aunque no es lo correcto. Profesor, pero hablando en función del coach, la cuestión es una conversación personalizada, porque desde ese punto la persona reconoce y empieza a entablar objetivos o metas que desea superar. Porque si hablamos en función de llamar la atención público, la persona en ese momento no te va a decir qué es lo que quiere lograr, qué objetivos quiere. Así que desde ese punto de vista del coach, sería lo correcto, una comunicación personalizada. De ese modo entablamos planes de acción para poder posteriormente acordar fechas para poder ver qué avances tiene esa persona. ¿Vale? Sí, perfecto, porque ahí puedo utilizar el método Grow. Yo quiero que esa persona venga o cambie esa conducta, sí puedo lograr. Conversación en privado. Le tendría que plantear qué sucede para que él venga tarde. ¿Qué le impide que él esté temprano? Ahí. ¿Qué le impide? ¿Qué le impide? De repente no sé y me puede decir, tal vez tiene dificultades, yo no sé. Entonces el jefe o el líder debe de ser comprensivo con las personas. Comprensivo debe ser humanista. Pero eso no quiere decir que sea blando en las tareas. Debe ser duro en las tareas. Comprensivo con las personas y duro en las tareas. Si solamente voy a ser comprensivo y ya bueno, que ya no pasa nada, ¿no? ¿Cómo? O sea, si en la empresa todos necesitamos producir, entonces tengo que tener
esos dos enfoques, esas dos miradas, para buscar un equilibrio. Sí puedo comprender, pero igualmente esto iría esta cosa de un plan de acción en donde realmente, ¿qué opciones, mira, ahí está, qué opciones pueda establecerse para que esa persona no llegue tarde? Alguien tendría que ayudar. O sea, se exploraría opciones. O sea, ¿tú qué harías para que esto no siga ocurriendo? Eso lo plantearía. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías, José, María? ¿Qué harías para que esto no siga ocurriendo? ¿Qué estás dispuesto a hacer? A sacrificar. No, pues es que jefe, me gusta dormir, me levanto 7 de la mañana. No, pues es una cosa. Entonces, ¿qué estás dispuesto a sacrificar, a cambiar? Y eso se hace todo un seguimiento. Entonces, una vez que se establezca, entonces ya ayudamos a esa persona. Pero esto también tiene un límite. ¿Qué pasa si esto continúa? Pese que ha hablado, pese que ya se ha hecho una intervención incluso de mini coach y todo eso. ¿Qué sucedería? ¿Qué harían ustedes como jefes? No solamente de eso, puede ser en otras situaciones. O sea, esto me refiero como ejemplo en un tema de tiempo. Pero puede haber otras situaciones. Puede ser incompetente la persona, puede presentar, no sé, los proyectos a destiempo y quizás no cumpla sus tareas o no tenga buenas relaciones con sus compañeros. ¿Qué sé yo? Pero ¿cómo ustedes le podrían ayudar a esa persona? Eso se refiere con coaching. ¿Cómo le podrían ayudar? Y así puede haber múltiples situaciones. Múltiples situaciones. Profesor, por ejemplo, cuando se está haciendo una sesión de coaching, es siempre importante, hemos anticipado, bueno, habíamos dicho en la anterior sesión que primero se tiene que saber la razón del coach, ¿no? Del coaching, ¿no? La razón, ¿qué es lo que quiere lograr? Su objetivo. Claro. En función de eso vienen las preguntas. Todo lo que se refiere a lo que está contando el coaching, ¿no? Porque habíamos dicho también que no se puede hacer sugerencias por parte del coach, ¿no? Simplemente enfocarse en todo el enunciado que ha dicho el coaching. En función de eso surgen las preguntas. Sí. Porque a partir de eso siente esa confianza el coaching de que va a seguir un proceso de acompañamiento. Pero ese proceso de acompañamiento, así como usted indicaba, no tiene que tener resultados. Pero ¿cuándo tiene resultados? Cuando los planes de acción tienen retroalimentaciones. Esas retroalimentaciones siempre tienen que ser rigurosas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a partir de, por ejemplo, la primera, segunda sesión, está evolucionando la persona, es decir, está viendo cambios, quiere decir que hay resultados. Y vamos a seguir con las siguientes sesiones viendo más resultados. Pero ¿qué pasa si en la primera hay resultados, en la segunda como que no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que realmente la persona en lo que se está comprometiendo no está cumpliendo, o hay factores externos, por ejemplo, problemas familiares o problemas de falta de comprensión en el equipo de trabajo, X motivos que puede haber para que esté pasando de que realmente la persona no esté cumpliendo esos metas o objetivos que pretende alcanzar. Entonces, en función de eso, trabajar, ¿no? Porque si desde un inicio me pongo un objetivo determinado, pero para poder llegar a ese objetivo dentro del lapso de ese tiempo pueden haber un sinfín de cosas, pero en las retroalimentaciones es donde se refuerzan esas cosas para poder sobrellevar o sobrepasar y seguir con las retroalimentaciones para al fin llegar a un objetivo que realmente la persona necesita, ¿no? Y para eso sirve netamente lo que es el proceso de acompañamiento, y en cada sesión escuchar cómo es que se está sintiendo esta persona, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice su compañera, una vez más las habilidades, que es el coach, escucha activa, o sea, todo lo que me activa que, o sea, no tienen que escuchar con toda la atención enfocada, en ese momento tiene que ser total, sino ¿cómo le voy a poder comprender? O sea, tengo que escucharla pero al 100%, y una vez que yo entiendo su situación, recién podría hacer cierta retroalimentación. Entonces, las preguntas, la escucha activa, la retroalimentación van a ser herramientas para que pueda ayudarme. Hemos tenido un caso, por ejemplo, cuando dictamos un curso de habilidades directivas, el tema era trabajo en equipo.
Pues una persona, cuando ya terminamos el evento, me dice, un momentito, quería, no sé, conversar, tengo un caso que no lo podía decir delante de los compañeros y todo esto, un auditorio, ¿no? Entonces decía, tengo un trabajador que es así, X, Y, Z, todo un tema. ¿Qué me sugieres? Conversa en privado. Plantearle preguntas. ¿Qué le sucede? Y resulta que entonces esta persona se empeñó, pero yo quisiera que me facilite pues esos conceptos, esos temas. Bueno, pues finalmente la cuestión de facilitar es necesario, ¿no? Fácil, digamos. Y en una situación posterior, cuando ya haya pasado casi unos 6, 7 meses, con esta persona nos topamos, pero ya no en una sala de conferencias, sino en una situación así, en la calle, y me dice, ¿qué tal? Bueno, profe, y todo eso. Y le pregunto, ¿y qué pasó? No? Y cuéntame, ¿qué pasó con su trabajador? He hecho lo que usted me dijo, le conversé en privado, y la persona cambió, se pidió disculpas de sus compañeros, incluso le cayeron algunas lágrimas, y esta persona ya no era como antes. Y le dije, ¿y ahora ya no está? Renunció al trabajo. Así. Entonces, en un tema de ver las cosas, dije, pero mire, bueno, él se llama Quique. Aquí falta un tema. Has hecho retroalimentación correctiva, obviamente, retroalimentación correctiva, pero no lo has reconocido. Esa persona es sensible. Esa persona que dice que lo que hay no llega a lágrimas es porque es sensible. ¿Qué faltó ahí? La otra parte. Por eso la retroalimentación puede ser negativa y positiva. Solamente le dio la retroalimentación negativa y la positiva. Faltó reconocimiento. De repente es que ese palmazo de la palma. De repente, una conversación de aliento, reconocimiento. Eso se llama feedback de refuerzo. Entonces, ¿qué les parece? Ese es un caso. Profesor, desde el punto de vista de la psicología motivacional, por ejemplo, en ese caso es donde la persona, dentro de un ambiente de trabajo, es donde busca bien su satisfacción o motivación, o bien satisfacción y motivación. Entonces, si hablamos en función de eso y queremos aportar lo que es temas de coach o realizar un método de coach con ellos, primero saber cuán satisfecho está la persona dentro de su trabajo, o cuán motivado está. Porque eso nos va a permitir que en cada retroalimentación se realicen justamente esas retroalimentaciones positivas y las negativas, ¿no? Porque ya sabemos, por ejemplo, si esa persona se siente satisfecha, se siente motivada, o ambos. Han habido casos, por ejemplo, en donde cuando hicimos un conjunto de coaching, justamente en ese entonces cuando la Botica Arcángel también era policlínico y tenía más de 50 y tantos, por ejemplo, en diferentes lugares del país. Y solamente en esta parte de la región sur eran muchos, creo que eran casi 30. Entonces ahí ocurrió algo interesante, en donde sus objetivos del ejecutivo no alineaban con los de la proceso. Entonces, y el proceso de coaching le ayudó incluso a renunciar al trabajo. Ese es otro aspecto. Entonces, ellos ven desde otra perspectiva, con la intervención, ven, no, yo quiero esto, pero ellos no me dan esto. Yo quiero desarrollarme. Entonces, y esa persona, por ejemplo, tenía dificultades porque llevaba un programa internacional de MBA, o sea, maestría en administración de empresas, de una universidad X prestigiosa, y que tenía dificultades terribles, porque esta persona, siendo médico, además él era el jefe de toda la macroregión sur. Entonces yo creo que estoy por gusto. Y finalmente buscó otras opciones y no trabajó más para esta empresa, ¿no? Y siguió su objetivo.
Y ahora que sepa, es el bien. Eso ya pasó hace como 4 años y ha logrado sus objetivos. Y en la empresa donde está, por los viajes, por la programación que él tenía y por la responsabilidad, tenía dificultades también. Pero él quería lograr ese objetivo. Y que le habría muchas posibilidades, muchas oportunidades laboralmente. También eso ocurre. Sí, profesor, porque hay personas que buscan un cierto balance dentro de la organización de su empresa, es decir, dar y recibir a cambio. Y otros también que sienten un grado de expectativa dentro de la organización, que cómo se esfuerzan para llegar a esas expectativas y cómo es la valencia, es decir, cómo ellos reconocen que realmente a ellos se les está valorando, motivando dentro del ambiente laboral. Porque hay muchos que no puedes sentirte muy cómodo, pero si el trato pues, simplemente es por un sueldo o porque necesitas ese trabajo y lo tienes que hacer. Y en ahí no hay satisfacción, más que el único motivo sería lo que es el sueldo, ¿no? Y en realidad no, ese tipo de personas que se encuentran en el trabajo así, que solo es por un sueldo más, no se sienten satisfechos ni motivados, simplemente no hay un buen desenvolvimiento ni buen desempeño. Y a cambio que quede en la organización, no Claro. llega a buena producción. Entonces, para no solamente hablar y pensar, pasemos a la acción. Tienen sus hojitas que se les entregó. Vamos a realizar esta vez sobre la dinámica del proceso Grow. Profesor, ¿cuándo? En mi caso, por ejemplo, cuando hay llegado el ¿cómo se me olvidó? Sí, Tenía que llegar a mi correo y nunca llegó. sí, ha variado. Una alumna nos escribió, cuando ya puntúas todo, ahí te sale como error. Entonces creo que estarán, no sé, cambiando. Era una página finalmente, creo, mexicana. Entonces quizás estén cambiando, estableciendo su página. En ese caso, basémonos del ejemplo que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, la semana que hacía la lógica, lo que uno siente desde su propia percepción, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen su hoja de su rueda de la vida? ¿Quiénes tienen aquí? Ya, no tienen. Ya. Entonces, empezaremos con otra dinámica que es el método Grow. Entonces, los que no tienen, se les va a entregar, aquí tienen la dinámica. ¿Quién más? 2. La anterior clase les dimos un espacio para que conversen y compartan acerca de qué es lo que les gustaría hablar, compartir. Pero en este caso, ahora lo vamos a hacer con un método, con el método Grow. Pueden tomar sus hojas, no importa, pueden leer. La cosa es que realicen esa intervención. Aquí dice procedimiento, establecimiento de la meta. Entonces, yo podría preguntar, ¿cómo te llamas? Inés. Inés, ¿cómo estás, Inés? ¿Qué quisieras lograr en esta conversación? Aprender más. ¿Aprender más de qué? Perfecto, entonces ya, es una pregunta. Luego, ¿qué tendría que suceder para que logres ese objetivo? Entonces, ya estoy haciendo coaching. ¿Qué tendría que suceder? No sé, ya me dirá, pues. Y así, sucesivamente. Pero estos solamente son referenciales. Ustedes pueden cambiar, pueden adecuar. La cosa es que se realice todo el proceso en base a este método, en base a estas fases de conversación. ¿Les parece 10 minutos por cada conversación? Pueden, como ustedes gusten, a ver, son pares. Entonces, tendría que haber un trío. A ver, como están sentados, ¿quién así realiza? Ya, perfecto. Entonces, ¿tu nombre? Daniel. Daniel. Puedes estar con las señoritas, no sé, con cualquiera, tú como observador, y puedas aprender de lo que ellos o ellas van a conversar,
y tú puedes entrar en esa dinámica también de práctica. ¿Te parece? ¿Con quién de los anunciantes quisieron trabajar? ¿Quién de los? Todos son señoritas. ¿Ya? Perfecto. Acércate. O vean ustedes dónde se puedan entonces, y así. 10 minutos, tomen tiempo ahora, y para que haya la vuelta. Lo ideal es que ambos, claro, trabajen tanto de coach como coaching. Ambas. Tú observas. Ahora, para que él no solamente observe, también usted diga que no sé, o sea, tú puedes decir, me hubiera gustado, no sé, que seas observador, pero opinante. Entonces, y así, ¿qué te pareció? Es una forma de contar. Entonces, son las 5:02. 5:23 ya estamos terminando esta primera sesión. Pueden hacer un comentario. ¿Les parece? Que puedan compartir con sus compañeros. Por ejemplo, a mí se lo puedo decir, me planteé una pregunta que me hizo aterrizar. ¿Y qué pregunta fue? Fue esta pregunta. ¿Cómo? Esa es una forma también de retroalimentación, ¿no? Una forma de retroalimentación. Otra vez puede ser, no me gustó que me preguntó esto. Finalmente es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Aquí no buscamos estamos aprendiendo. Estamos en ese proceso. Entonces, y así pueden ser las diferentes intervenciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, pregunta. ¿Cómo te has sentido tú como coaching frente a tu coach? Ya. Puedes comentarnos frente a los demás compañeros. Así en voz alta, una forma de compartir. Me he sentido bien porque se ha mostrado interesada en el objetivo que yo quería alcanzar, de acuerdo a la situación que le estaba contando, pero no me gustó cuando, bueno, no es que no me haya gustado, es que me parece que no debía de ser una pregunta que es la de si estuviera su padre en esta situación, ¿qué le sugeriría? Porque no estaba muy acorde a lo que yo le estaba contando. ¿Nos alguna pregunta fuera de forma? Fuera de forma. ¿Vale? Eso creo que a todos también ha sucedido. Entonces justamente es cuando tú te vas en esto es un referencial. Es como un pequeño ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo. Y así, ¿alguien más? ¿Aquí? Profesor, en mi caso como coach, cuando hablamos acerca de liderazgo, ¿bien? Y todo lo que estaba narrando me llevó mucho al camino, porque, por ejemplo, identificarme con ella. Al momento de identificarme con ella, he podido reconocer habilidades y dificultades tanto que ella tiene, así como yo las quisiera trabajar. Entonces, yo considero que es uno de los puntos importantes donde se trabaja en este proceso de coaching, porque entiendes a la persona, te pones en la situación de la persona. ¿No? Una vez que uno se pone en la situación de la persona, es decir, es el y todo, empiezas a trabajar en ese proceso, la persona también se siente, hay un buen rapport, ¿no? Y es uno de los puntos esenciales sobre todo en esa habilidad. ¿Has sentido eso? El coaching es como una danza entre dos, es como que tú tienes que ir en un ritmo igual como tu cliente. Es lo que decía, la empatía, el rapport, por ejemplo, es como que le entiendo tanto, me pongo en el lugar de la persona y hago todo el esfuerzo por escuchar, lo más que pueda, escuchar, porque tenemos los oídos humanos. Entonces, es importante, porque si es que y mi coach está distraído, no hace contacto visual, entonces voy a sentir que no me está tomando atención. Porque el contacto visual es una cosa que estoy tan concentrado en donde
le tomo tanto interés a lo que me está diciendo. Es la única forma para obtener datos y poder ayudar y establecerle preguntas. Es la única forma. Ahora, la sintonía, muy necesaria. Hay personas que no empatizan y eso es un problema, entonces no hay coaching. Cuando alguien resiste y alguien que y siente que no entra en un cuadro de repente de estrés, el coach está pensando en otras cosas que tienen sus problemas, mejor no se debe hacer coaching. Preferible. Entonces, eso es la recomendación. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué comentarios aquí? Siempre hay algo que decir. Bueno, nosotros hemos igual interactuado las tres y al principio no entendemos bien las preguntas, como por eso le consultamos a usted, pero cuando ya nos aclaró más o menos el procedimiento fue más fácil. Bueno, en mi caso de haber sido coach, he sentido que mi compañera en un momento, es que está un poquito mal de salud, por eso no he tenido bien claras sus respuestas, pero hemos podido lograr el objetivo, llegar a la meta, el objetivo y todos los procedimientos. Eso por nuestra parte. Ok, En el proceso, en la parte número 3, donde presentamos las opciones, me parece que sí la respuesta es un poco más complicada, porque hay que pensar exactamente cómo podría salir de la situación actual donde te encuentras. Incluso así sea poniéndote en la situación de que si yo fuese un visualizador o una persona que solo mira externamente, o incluso si yo estuviese ahí, ¿qué es lo que haría yo? Porque hay preguntas más o menos de ese tipo. Para cualquiera de los dos casos, como tú estás ahí, sabes cómo te sientes, me parece que es un poco más difícil identificar qué caminos puedes tomar o qué opciones pueden haber para finalmente escoger una de ellas. ¿Desde la quién fue el coach? Nos intercambiamos. Ya. Bueno, en el transcurso de la conversación con ella estaba de debate, pero que participaba, cuando me he visto, cuando hacían las preguntas, cada uno se enteraba lo más que podía, ¿no? Realmente está pasando su trabajo, ¿no? Y respondían la presentación de la pregunta y respondía sinceramente lo que ellos tenían, ¿no? Se veía cómo se le para. Claro, son diferentes observaciones. Voy diciendo que ponerme ahí y estar observando, entonces uno se va fijándose. Por ejemplo, el hacer coaching es como ser un artista que tocas el instrumento y a la vez cantas. Se activan los dos hemisferios, porque plantear así nomás preguntas no es nada, se pierde, es escuchar, es doble concentración. Por eso el coaching se denomina como un método, una forma de comunicación avanzada. Comunicación avanzada, con escucha, las preguntas y todo. Entonces, eso en cuanto a esa dinámica. Esto es la esencia para las diferentes intervenciones. Por ejemplo, en el diplomado o en este curso no hay trabajo grupal, pero en la conversación eso es como un trabajo grupal. Y eso practíquenlo. Entonces ya lo demás son actividades personales, pero eso es la esencia. Sí. ¿Y el coaching es permitido entre personas que conoces? ¿Por qué no pierde alguna validez? Generalmente el coaching con la familia no casi siempre funciona. Ahora, si es tu amigo o amiga, no necesariamente. O sea, en ese caso tendrías que apartar eso. El coaching es un método, una forma de diálogo diferente. O sea, no hay contemplación. Su objetivo del coaching es logro de objetivos. Bueno, porque supongamos que viene un cliente con un problema que el coach se siente identificado. Supongamos viene con un problema de rompimiento de pareja y tal. Entonces, una persona que ha pasado por la misma situación
no, va a tener tanta empatía con su cliente que le va a empezar a quizá a sugerirle, porque en la parte 3 donde dice opciones son sugerencias, ¿no? Ya que si el cliente no tiene la facilidad de tomar sus propias opciones, el coach tomaría le sugeriría opciones, pero le puede sugerir opciones que le dañen, ¿no?, a esa persona. Claro, no solamente sugerencias. Puede sugerir, pero tienes que decirle, discúlpame, si me permites te puedo sugerir. Es diferente que simplemente sugerirle, porque si nosotros empezamos a sugerir, a aconsejar, entonces nos estaríamos saliendo del tema del coaching. Entonces eso tiene otro, o sea, el consultor, el mentor es el que puede sugerir, es el que finalmente es el experto, pero en el caso del coaching, el coach no necesariamente es experto en la situación de su cliente, no tiene que ser experto, pero sí vale decir también lo siguiente. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el coach que quisiera hacer un coaching a parejas, por ejemplo, donde quieran rescatar su matrimonio, y el coach desde su vida personal, o sea, tenga una vida incluso más difícil que su cliente, es decir, que no sea una persona ejemplo o autoridad en ese tema. Eso suele suceder también. En esos casos es mejor, por eso, para ser coach, en el área o en la disciplina que uno tome, tiene que ser un modelo. Porque alguien que pueda acompañar a una persona que quiere bajar de peso, que la persona esté robusta, entonces no habría esa coherencia. Es un ejemplo. Es un ejemplo, sí, obviamente. Entonces, el coach vive con sus propios ideales. Por eso, en el coach ejecutivo, el coach, aparte de ser experto, haberse especializado en el tema, además tiene que tener experiencia en dirección, en gerencia, experiencia, y tener resultados óptimos de desarrollo. Ese es como un ejemplo. Eso como diferencia, ¿no?, entre el coaching de vida. ¿Sí? ¿Una otra pregunta? Entonces, las fases del proceso deben ser estas. O sea, con el qué, cómo y cuándo, con esas tres preguntas, el qué, el cómo y el cuándo, puedes establecer todo tu proceso de coaching. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quisieras llevarte de esta sesión? Esas son preguntas enfocadas en qué, a objetivo. Ahora, el cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿El qué? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué posibilidades tienes de lograr esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué fecha? ¿Qué día? O sea, el cuándo está enfocado en la acción, plan de acción. ¿Cuándo? ¿Cómo me lo vas a demostrar que has hecho esa tarea? Que estás logrando eso. Pero la pregunta, ¿por qué? No es recomendable, porque estoy cuestionando. ¿Por qué quieres trabajar en tu objetivo? Porque te interesa, o sea, ¿qué objetivo? ¿No? O sea, ¿por qué es una pregunta? No está diseñado. En ciertas cosas sí, pero preferible no hay que tomarlo el por qué. El por qué. Bueno, siempre las preguntas abiertas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Preguntas abiertas. O sea, cuando le planteo preguntas abiertas, soy más explorador. Entonces le digo una pregunta cerrada, por ejemplo. No sé, pues, a ver, ¿qué pregunta cerrada? Un ejemplo. ¿Vas a ir? Sí, no. No, sí, no hay más. Entonces, son preguntas en cuanto a los tres, qué, cómo, cuándo, y con esos tres puntos pueden llevar todo el proceso de coaching. ¿Qué otra recomendación? Ahora, este proceso, el modelo Grow, tú puedes llevar en todo tu proceso. O sea, por ejemplo, en el establecimiento del objetivo puedes tomarte en las 2 primeras sesiones, de las 10 que puedas tener, o de las 15, 20.
en la realidad será pues quizás, no sé, una. El tema en el plan de acción, después de las opciones, ahí es el trabajo, pura retroalimentación. Si uno ya ha propuesto lograr cierto objetivo, ese es puro seguimiento, hasta el final, puro seguimiento. Entonces es así. En cambio aquí, por ejemplo, lo hemos llevado a cabo en una mini conversación, en muy mini, todo. Pero está bien, pero en un proceso real, esto tiene pues mucho recado, tiene mucha opción para conversar. Proporcionar unas impresiones de otras dinámicas. La ahorita ya salió y en un momento se les va a entrar y se les va a explicar. En este caso el coaching más, en este caso a competencias. Entonces vamos a entrar en un tema y además aplicación en la gestión de competencias y el coaching. Entonces cómo podemos ir trabajando con las diferentes competencias que uno quisiera desarrollar. ¿Les parece? Os deseo un break de 5 minutos.